En perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi pensamiento que no mi pensamiento en las riquezas. Y no estimo hermosura que vencida es despojo civil de las edades, ni riqueza me agrada fe mentida, teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a En Su Tinta Radio, en esa radio 97.3 del FM. Con el gusto de saludarles, los poetas en construcción, en colaboración con En esa radio, radio comunitaria, radio rabiosamente digna, radio del Oriente del Valle de México. Y me da muchísimo gusto que tengamos en este programa la posibilidad de tener a dos conocedores de la obra de Sor Juana, incluso uno de ellos organizador de actividades que ya nos contarán. Está con nosotros, titular también en este programa, el maestro Porfirio García Trejo, a quien saludo. Porfirio, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenidos, gracias. Bien, Paquito, gracias. Y de mi lado izquierdo, derecho para ustedes que amablemente nos ve por la señal de Facebook y otras redes sociales, está el maestro César Cedillo. César, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, buenas tardes a todos los escuchas que me están viendo por Facebook. También un agradecimiento pues a En esa radio, a Rocío Román, aquí en cabina también Abraham, y bueno, pues vamos. Nuestros coordinadores que hacen posible que este espacio esté al aire. Y bueno, pues ya vieron, hoy es 8 de noviembre, sábado, tarde del sábado del 8 de noviembre, ya en pleno otoño. Y a propósito de una efeméride, vamos a hablar de la 10ª musa, de la poeta mayor, díganle como ustedes bien saben llamarlo ahorita en sus participaciones, de Sor Juana Inés de la Cruz, porque ella nace un 12 de noviembre de 1648. Aunque hay la duda, así es, de que fue 3 años después, así pero es. Lo más acertado es en el 51, ¿no? 1651. Sí, mucho tiempo se creyó que así era. Pero Octavio Paz precisamente aclara pues el asunto en las trampas de la fe. ¿Qué aclara ahí, Octavio? Que se encontró el acta de registro, fe de bautizo de una niña llamada Juana Ramírez en la iglesia del Chimal. Chimalhuacán, No, pero no en este Chimalhuacán, de allá, en Nepantla, sí. Y ahí viene la ahí fecha. Está la fecha, por supuesto, real. 1648. Bueno, pues hablaremos de la vida, obra, legado de esta poeta mayor mexicana, símbolo del barroco, maestro. Sí, claro. Símbolo del barroco, pero además, híjole, tanto por decir de ella en dos vertientes. La parte de la libertad es pensamiento. En una época constreñida donde tenías que ser religiosa, como fue su caso, pues para sobresalir. Y la parte de la emancipación de una mujer, de la mujer, de su género, a partir de algo tan valioso como el pensamiento crítico, reflexivo, el empoderamiento, el en sí mismo, ¿me explico? Entonces, bueno, ya veremos. Yo leía crónicas y decía que el lugar donde se resguardaba, ¿cómo le podemos llamar? Su claustro, correcto, sí. Su claustro, en el fondo era un centro cultural. Sí, porque además eran espacios amplios. Y dices, ¿cómo es posible eso? Bueno, pues vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los eventos de algo que se llama la Caravana Artística Nezahualcóyotl Sor Juana. En el transcurso del programa tenemos también una entrevista con un joven chiapaneco, Fernando Yair Gómez Salinas, de Villa Comatitlán. Él nació en 2002, por el género terror, y 2 obras que ya tiene publicadas. Quisimos abrirle los micrófonos, nos buscaron amablemente, y claro, pues de eso se trata, ¿no? Claro. Dar voz a quienes están generando, creando, desde la poesía, el cuento, la ficción, la narrativa, la novela, en fin. Y bueno, estará con nosotros. Y el último, ver la colaboración de nuestro compañero Daniel Samperio. Él nos va a hablar de Drácula. Ahora. Y todo lo que vuelve. Bueno, es que es noviembre, venimos de conmemorar la semana pasada justamente Todos Santos. Claro. Casi nadie le dice así, ¿no? Porque es
Día de Muertos, Sí. o Halloween, y Todos Santos lo dejan como al final. Y eso nos faltaba analizar una parte sobre la literatura relacionada con el terror, pero claro, asociado a lo que es Halloween. Evidentemente, pues nos va a dar mucho gusto poder hablar con este caballero chiapaneco. Yo, si me lo permiten, con todo respeto, quiero dedicar esta emisión a un tío muy querido, Enrique Salazar, quien lamentablemente el día de hoy ha trascendido. Se nos ha dado la infausta noticia, ha trascendido hacia terrenos muy bien dimensionados por él, porque era un amante de la literatura, de la buena música, del buen vivir, un gran conversador, un humano altamente generoso, que recuerdo con mucho cariño, con mucho aprecio. De verdad me impactó la noticia que recibí hoy, y por eso me atrevo a comentarlo, porque quiero manifestar pues, las condolencias a toda la familia, claro, evidentemente, a las hijas, la esposa de Enrique Salazar Martínez, falleció en Nuevo Laredo, Tamaulipas, pero también honrar su memoria haciendo lo que más nos gusta a nosotros, como él siempre impulsaba a la gente a hacer lo que más le gusta. Un gran conocedor de los Beatles, un gran intérprete, y me tocó todavía en septiembre en su lecho, porque pues ya estaba enfermo desde entonces, que le pusiéramos esa música ya pues en las agonías, digamos, y que respondiera muy favorablemente. Bueno, se irguió, déjenme les digo, se irguió el poder del arte, el poder de lo que sentimos, de lo que somos, de lo que nos hace seres libres, pensantes, en fin. Se irguió y cantaba la canción, y la cantaba y la seguía. Curiosamente era la canción de Let It Be. Pero bueno, hoy ha trascendido, en paz descanse, y ya nos tocará estar acompañando a la familia. ¿Qué edad tenía, perdón? 70 años Pues aproximadamente. no era... No, para nada. Y bueno, pues de estas cosas que así ha de ser, pero con mucho afecto a toda la familia, y dedico esta emisión con mucho cariño, con mucho corazón. Bueno, pues vamos a iniciar, compañeros, si me lo permiten. Sí. Leíste un poema, Porfirio, muy simbólico. Es bien difícil conocer la obra de Sor Juana. No sé ustedes ahorita, como expertos, yo del grupo de los poetas en construcción, considero que los más expertos en su obra son ustedes dos. Por eso me da gusto que estén aquí. Para mí, que lo he leído y releído, he leído Las Trampas de la Fe, he leído a Antonio Alatorre, que es un gran biógrafo, conocedor de la obra de esta Sor Juana, y diversos, y directamente sus cartas y todo. Me preguntan por ella y me da pánico escénico hablar de ella. ¿En serio? Pues es que es vasto, es enorme. Sí. Entonces, a ver, vamos por partes. Nos acabas de leer una de las obras más conocidas de ella. Sí, un soneto, Sí. Lo que llaman sonetos filosóficos, que en la época de Sor Juana no se pone ese tipo de títulos, ¿no? ¿Tú te acuerdas del Quijote, que dice capítulo tal, número, ¿no? Tal número. Y luego te dice que trata de y como una síntesis o un resumen de lo que va a tratar. Sí. Así era igual con la poesía. Por ejemplo, ese soneto en realidad se llama así. Dice: quéjase de la suerte, insinúa su aversión a los vicios y justifica su divertimento a las musas. En este soneto que acabas de leer. Este soneto, así se llama, es su título original, digamos. Claro, Sí. que no se llamaban así, sino No tenían un título así Sí. como, no sé, La Espera. digamos, vendibles, comercial. mercadológicos, ¿no? Digamos, comerciales. Sí. Lo he visto también publicado como así, con el primer verso como título, En perseguirme mundo, ¿qué interesas? Exacto, Ajá, también así. así lo encontraba. Sí. César Cedillo, tú cuando nos ponemos de acuerdo con cuál entrar, decías, yo también traigo algo que puede ser como un soneto filosófico, que es una de las características del pensamiento profundo de la décima musa. La décima musa, ¿cuál es? Y si nos quieres leer algo de ella y luego comentar. Bueno, se llama Procura desmentir los elogios que a un retrato de la poetisa inscribió la verdad que llama pasión. Valga. Lo que te digo, esos Desde ahí ya Así se llama. Sí, desde ahí ya viene la metáfora, el hecho de que dices, bueno, pues vamos a indagar, vamos a leerlo, ¿no? Tiene el interés, lo leemos. A ver. Este que ves, engaño colorido, que del arte ostentando los primores, con falso silogismo de colores, es cauteloso engaño del sentido.
en que la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores y venciendo del tiempo los rigores, triunfar de la vejez y del olvido. Es un vano artificio del cuidado, es una flor al viento delicada, es un resguardo inútil para el hado, es una necia diligencia errada, es un afán caduco y bien mirado, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. Y además, qué remate, sí, claro, perfecto. Imagínense que hay que saber, Porfirio, para entrar a interpretar, a explicar un poema como este de Sor Juana. No, pues tienes que tener cierta preparación, sí, como no, porque por ejemplo aquí el recurso principal, bueno, hay varios recursos principales, pero el principal que a mí me parece más destacar es la metáfora, ¿no? Está hablando de una fotografía, de un retrato, pues suyo. Bueno, después sabremos que era suyo, pero es un retrato en general. Y te está haciendo todo lo que encierra, ¿no? Y es, a ver, ¿qué metáforas utiliza? Pues mira, que ostentando los primeros falsos silogismos de colores. Ajá. Silogismos de colores, claro. Engaño, fíjate, o escucha, del cauteloso engaño del sentido. O sea, te ves, ¿sí? Y te engañas. Son engaños. Los espejos son engaños. Déjenme lo digo así, una de las cosas que yo identifico, bueno, que me puede seducir de esta escritora, es el desenmascaramiento. Sí. En una época, híjole, ¿no? Donde les dice, por ejemplo, en el primer poema que lees tú, recuérdanos ese tercer verso del soneto que le da también nombre. Dice, en perseguirme mundo, ¿qué interesas? Exacto. ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Es correcto, ahí entiendo que es una referencia a los dineros, sí, a lo material, sí, a las posesiones, etcétera. Y yo entonces, bueno, ese desmascaramiento de no te la creas. Eso no es lo bueno, eso no es lo rico, eso no es. Yo no sé si era un propósito ese del barroco, aparte de la riqueza del lenguaje. Sí, del barroco, pero acuérdate que el barroco se divide en dos escuelas, sí, que sería el conceptismo y el culteranismo. Venga. En este soneto precisamente se juntan. Le venía yo explicando qué bárbaros. Le venía yo explicando que en España peleaban, el representante del conceptismo era Quevedo, en tanto que del otro era Góngora. Y ellos pues trataban de ser diferentes uno del otro. Sor Juana no tenía pleito con nadie. Entonces tomaba la escuela de ambos y las unía. Y en este soneto se ve claramente, es conceptista porque los conceptos, como acabas de interpretar tú, son lo básico, pero la forma en que lo dice es bella. Cuando dice, por ejemplo, en el remate, consumir vanidades de la vida, que consumir la vida en vanidades, eso se llama antítesis. Y es una figura retórica. Entonces está planteándola de una manera perfecta, porque con las mismas palabras, la misma cantidad de sílabas, dice exactamente lo contrario. Bien. ¿No? Es una maravilla cómo manejaba el idioma la señora. El idioma, pero me regreso a este punto de y cómo se esforzaba en construir un pensamiento propio, profundo, sin miedo al que dirán. Eso es muy importante, ahorita lo retomamos. Sí, y seguro vas a tomar la carta de Sor Filostea, ¿no? Etcétera. Ahora, César, este segundo, que bueno, ya dijimos, es un retrato, filosóficamente, ¿cuál fue tu interpretación? Bueno, por ejemplo, si quiere interpretar que el espejo te va a delatar la edad que tienes, ¿sí? Te va a delatar realmente todas tus virtudes y tus defectos. Sí, es un conocimiento de sí mismo, no solamente es filosófico, fíjate, sino el sentido de la vida y el ser, sino también la parte psicológica del autoconocimiento, ¿no? Pero luego nos dice, es vano artificio del cuidado. O sea, las cosas materiales al final siguen siendo vanas ante lo espiritual. Una flor al viento delicada, fíjate la metáfora, y además son metáforas, es un resguardo inútil para el alma. Entonces, al final la belleza, al final el cuidado, al final todo eso es vano. Sí. Pero no tiene nada, pero antes de todas esas se adelanta metáforas, al existencialismo, además. Sí,
ya señaló que, sin embargo, el objetivo central de ese engaño colorido, que le llamó así, es triunfar de la vejez y del olvido. Ese es el objetivo. Qué mandato, ¿no? Sí. Triunfar de la vejez y del olvido. ¿Cómo se triunfa con eso? Fijando el tiempo, deteniéndolo. Bueno, viviendo intensamente. Se adelanta. Claro, pero deteniéndolo. Y es lo que hace el retrato, ¿no? Sí. Tiene el tiempo, tú eres joven y ahí serás joven eternamente. Es que fíjate que esto es lo bello de Sor Juana, que le puede dar la interpretación filosófica, porque se adelantó incluso a su tiempo. Sí. Conocía muy bien, veníamos platicando, ¿no? Conocía muy bien a los filósofos de su época, a pesar del retraso que tenía la información que llegaba. Sí. Pero además conocía a los filósofos, griegos. Sí. Y además, seguramente, la filosofía náhuatl, porque ella también hablaba náhuatl. Así, Y claro. el lenguaje náhuatl tiene una filosofía. Y leí en griego, bueno. Que habría que verla, que hablamos poco de eso, pero no porque hablemos poco de eso no existe y no haya un doctor en eso, salvo que ustedes me digan. Hay ciertas referencias, aunque pocas, con relación al mundo náhuatl y la visión que ella tenía de ese mundo. Bueno, sí hay, por ejemplo, de sus obras, la que más se acerca a esto que dices tú es el Divino Narciso. Es correcto. Sobre todo en la loa, ¿no? En la parte primaria, el preámbulo. Es correcto. Ahí, de hecho, los nombres de los personajes ya se confrontan, ¿no? América confrontó a España. Sí. Y ahí es donde viene la idea central para mí de la independencia. Nada más que no la dice como tal. Pero es la idea que llevó a Hidalgo a promover el grito de Dolores, ¿no? Que nos rebeláramos, porque de alguna manera Sor Juana está diciendo en esa parte de la obra teatral que lo americano debe ser para los americanos, en tanto que lo europeo debe ser para los europeos. Y siendo escolástico, dividiendo. Hidalgo, pues seguramente que lo leyó. No, seguramente conoció muy bien la obra claro, conoció muy bien la obra de Sor Juana, etcétera. Pero perdón, y en este soneto que estábamos hablando del retrato, termina contradiciéndose ella misma, como burlándose de sí misma. Es todo, porque pero es nada. Así es. Porque bueno, pues con esta figura del maestro Porfirio nos vamos a un corte de estación, no se vaya. Estamos hablando en estos primeros minutos de Sor Juana y la caravana artística de Nezahualcóyotl, Sor Juana. Ya volvemos. Pero entonces entremos un poquito más a la caravana. Sí, ahorita. O sea, está bien hablar de Sor Juana, pero ¿por qué hacerlo? Sí, ya le dije al compañero que a las 5:30 hablamos. Bueno. Porque le había dicho que 5:20, pero nos retrasamos. No, quisiera ahorita preguntarte una cosa relacionada a tu gusto por Sor Juana, desde cuándo la conoces, todo esto. Luego, una pregunta abierta a los dos sobre qué recomienda, por dónde empezar a leer a Sor Juana. Y luego ya tú la parte de la caravana. ¿Sí? Y luego me ayudas a hacer la entrevista al chico tiene 23 años de terror. Veo que traes esto. Sí, pensé que yo entendí que íbamos a hablar del terror en general en la literatura, pero no entendí lo No, es que le dije que sí le dediquemos a Sor Juana el inicio, claro, como debe ser. Pero también Rosa es filosófico. ¿Cuál? Lo enseña. Viviendo engaña. Estoy viendo algo. No, qué maravilloso lo que traes. Lo voy a mostrar, lo voy a decir. Son las antítesis. El compañero Martín Velasco. O Martín Catalán, sí, claro. Pero sí, lo saludamos una vez, ¿no? Sí, con gusto. Si gusta, le pican. Ahorita al fin que regresamos. Si gustan, sin audio. Déjale, voy diciendo a Dani si nos regala su espacio, porque yo creo que sería bueno seguir hablando de lo que dijimos, no da para se lo dijo, ¿no? Cuando sea necesario. Sí, Daniel. Construir la paz es un trabajo de todos los días. No, y se agradece, por supuesto. La transformación avanza. Qué cosas. Mira la fecha. No, pues es que hablar de Sor Juana se puede llevar horas. A la fecha, Joaquín Sabina. 97.3 FM desde el Centro Regional de Cultura. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres. Sí. Porque el amor cuando no muere mata, porque amor es que mata, nunca muere. Vamos a ver. Son las antítesis, ¿sí? 5, 4, Vea, Sor Juana, 3, 2. Estamos de regreso, amigas, amigos, conociendo más sobre la obra de Sor Juana Inés de la Cruz con motivo de su ya próximo aniversario natalicio, 12 de noviembre, originaria del Estado de México, Nepantla, y ahorita nos van a decir una serie de actividades que están organizadas en torno a esta figura.
La verdad es que la mesa es un subidón, como dicen los españoles, ya lo he referido yo cuando se pone esto muy bueno. De verdad valoro mucho los conocedores que son mis compañeros. Miren, yo respeto, aprecio mucho, si usted está viéndonos por las redes, es el cuadernillo de César Cedillo con recortes de obra de Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Qué libro habrá sacrificado este hombre? Es correcto, ¿qué libro? Son copias que veo que sacó y vienen apuntes, vienen comentarios y la verdad es que César, qué maravilla, mis respetos, mi admiración por eso. El maestro Porfirio no necesita hacer el cuadernillo, lo trae en la cabeza. Qué bárbaros. Y bueno, pues vamos a seguir platicando un poco de esto antes de irnos a la caravana. César, ¿a partir de qué tú te empiezas a especializar en la obra, reitero, de Sor Juana? Por muy poco que conozcas, claro que hay una diferencia entre quienes, por ejemplo, concurrimos a los Puentes en Construcción o otros grupos. Sé que sabes mucho de Sor Juana, pero ¿qué es lo que te llamó la atención de ella? Pues varias situaciones. La primera es que ella tenía muchos conocimientos y habilidades, no solamente en literatura, específicamente poesía, sino también en química, que en aquel tiempo se llamaba alquimia, en cocina, en idiomas, en música, en música. También, fíjate, por ejemplo, rápido te comento, tuvo contacto con una le decían esclava, yo no podía decirle esclava, pero bueno, que convivía con ella en la celda, ¿no? Sí, hola. Y es quien le traía la información. Pero además tiene unos poemas musicales que tienen que ver con la cultura de África, ¿no? Entonces, hace un rato que decías, bueno, una monja enclaustrada, pues no, tenía, te cuento, una enciclopedia allí, porque las celdas en aquel tiempo eran lugares amplios, ¿no? Sí, Sí, eran lugares amplios, no estaba tan encerrada. Bueno, leía que tenía miles de objetos, o sea, no cientos, más de 4,000 entre libros, objetos asociados a la ciencia instrumental, es correcto, y tenía instrumentos musicales así también. es, y de medición. Ajá, también, sí, bueno, de científicos. ¿Qué cosa? Imagínate un estudio así. Pues sí que nos encierren. Sí, no hubiera podido si no hubiera tenido el apoyo de la virreina. Ajá. La virreina le recomendó a la madre superiora del convento de San Jerónimo que le tolerara eso. Claro, recordemos Qué bueno, que ¿no? ella fue como parte de su, ¿qué llamarle? Historia de vida, formación, etcétera, mentora Sí. en el palacio. En la corte. En la corte, Sí, así es. Pero fíjate que además, Leonora se llamaba la... Leonor Carreto. Leonor Carreto, Sí. así es. pero además fíjate que Y Reina ella, Mancera. la mayoría de sus poemas son regalos o encargos. Y en ¿Por los- qué regalos? ¿A qué te refieres? Sí, con por regalos? ejemplo, iba a dar un regalo, se lo regalaba hacia un virrey o a una aristócrata. Y además, claro, a élites, de algún modo, ¿no? Sí, sí. Bueno, porque, claro, hay que decirle al público, en esa época dedicarse al pensamiento, la reflexión, la contemplación, pues no era de todos y de todas. Era realmente un privilegio. Sobre todo si eras mujer. A eso voy. Y entonces ella decide irse por esta vida religiosa para ganar esos privilegios, Exactamente. comillas, y luego ella, abrazo partido, se abre, o a cerebro partido se abre paso. Bueno, pero la pregunta, Porfirio, con relación a su obra, a su vida y obra, todo eso, ¿tú cómo la tienes catalogada en el gran universo de las o los escritores mexicanos? No, es la cima. La cima. Es el ¿Por qué? origen de. A ver, Entonces ya con eso pues te estoy diciendo que es mesurada. pero ¿no? ¿cuál es el punto? Pues porque en el siglo XVII precisamente no hay nadie, primero no hay nadie tan grande como ella, que participaba en todos los concursos que se hacían, por ejemplo en el Neptuno alegórico, que es un poema largo hecho para dar la bienvenida al marqués de La Laguna, que va a ser el nuevo virrey en ese momento. Ella concursa, se hacían concursos literarios. Pues cuando yo que era la más grande, porque siempre ganaba, para empezar. Pero bueno, leyendo además se ven las diferencias. Hay un libro grueso bastante bueno que se llama Flores de Varia Poesía, Ajá. que Margarita Peña reorganizó y la UNAM lo volvió a editar. Libro grueso. ¿Puedes repetir el título? Flores de Varia Poesía, Lo voy a buscar. que se edita ya a principios del siglo XVII precisamente. No está Sor Juana.
No, porque ella es de mediados del siglo XVII y este es de principios del siglo XVII. Bien, bien. Pero están muchos escritores venidos de allá de España, como Gutiérrez de Cetina, aquel de ojos claros, serenos, si de un dulce mirar, no te acuerdas de Madrigal, y otros, ¿no? Pero entre otros está también Francisco de Terrazas, que es el primer poeta mestizo de América y de México, pues específicamente. Entonces, hay una antología que te permite darte una idea de cómo estaba la poesía antes de Sor Juana. Y ya cuando llega ella, obviamente, hay también una antología que te revela cómo estaba la poesía después de Sor Juana. ¿Cuál es tu comparación? Lo que hay es un crecimiento enorme. Con todo y que los poetas anteriores como González de Eslava o Juan de la Encina y otros, ya eran grandes. Tiene que ver, y eso es lo que yo quería comentar desde el principio, nada más que me ganó que están hablando los expertos, dije yo me guardo, pero tiene que ver este crecimiento exponencial en la poesía, porque Sor Juana representa de algún modo, déjalo digo desde la filosofía, esta parte del giro copernicano o el giro kantiano, donde, pero más antes pues, donde la filosofía moderna, la ciencia moderna, deja de ver el mundo para ver al ser humano. Ella misma lo dice en estas primeras estrofas que leíste tú, sí. ¿no? Dice enriquecer mi pensamiento. Yo no voy a enriquecer desde mí sino van a entrar a enriquecer mi pensamiento todas esas cosas que observo. Tiene que ver con ese giro en la forma de pensar el mundo y la forma de autoconcebirse. Claro. Y lo que tú decías, ciencia, arte y cultura en general eran parte de su pensamiento cotidiano. La cocina, como decía el maestro, ¿no? La filosofía. Entonces era un cerebro mágico, porque además tenía una supermemoria, todo lo retenía. Era capaz de crear, pero también de aprender y aprender, ¿no? Sí. Entonces tu pregunta, volviendo a tu pregunta que decías que cuál era la ubicación de Sor Juana con respecto a los escritores actuales de México, es el origen, porque antes de ella todo era pequeño. Sí. Y después de ella, la concepción de lo que es la cultura y el arte y la literatura crece para todos. Qué buena crece forma para todos. En consecuencia, ella es el origen, para mi gusto, de la gran cultura mexicana. Qué buena forma de exponerlo. Bueno, vamos a saludar a nuestro compañero Daniel Samperio, porque nos está concediendo su espacio. Entonces, como vamos a tener a nuestro entrevistado más adelante, Fernando, el compañero chapaneco del género terror y todo, que también está pendiente, vamos primero a una llamada con don Martín, quien amablemente ha estado escuchando esta emisión. Don Martín, ¿qué le parece? ¿Cómo vamos o nos regresamos? Muy bien, excelente. Ahora sí que Sor Juana son un caudal de sabiduría y la verdad, la primera feminista, si proponérselo, sí. Y ya que sus obras se publicaron primero ahí en España y no aquí. Cierto. Y bueno, yo tengo una gran admiración por ella. Qué bien. Y pues, la más grande de las poetas. La más grande. ¿Qué tanto? Así que el término de la vez es muy pequeño, ¿verdad? En cuanto a lo que ella representó en su vida. La verdad es que agradezco mucho la atención que tienen hacia un servidor. Y también, veamos, porque la semana pasada estuvo muy interesante el programa y intenté comunicarme sin poderlo hacer. Ahora sí que del programa anterior les voy a decir es un tema muy grande, ¿no? De la muerte también, pero también considerar el cuento de García Márquez, el amigo de la crónica de una muerte anunciada. Sí. ¿Usted lo recomienda para la temporada? Así es, no, pues releerlo o leerlo si no lo conocen. Sí, claro. Y de Mario Benedetti, el cuento que acaso irreparable, en que habla de una situación de un vuelo que se posterga, y esos al final cuentos, del cuento dice, no, pues que mi padre, de que están hablando, que murió,
No, hombre, pues don Martín, muy buenas recomendaciones, le agradecemos muchísimo. Quédese por favor a seguir escuchando este programa, porque justamente más adelante vamos a tener la entrevista con este autor joven, le digo, tiene ya 2 escritos, 2 novelas con esta temática, a ver qué le parecen y que nos diga dónde más podemos conseguir su obra y seguir alimentando esta mesa, si le parece. Bueno, y por último, el cuento de usted, maestro Porfirio, el de Leonardo, también hace referencia a la muerte. ¿El tuyo, Porfirio? Sí, siempre le pasa eso a Porfirio, eso, don Martín. Lo recuerda, pero Alguien le tiene que decir que tiene cosas muy interesantes en el almanaque que tanto escribe. Pues le agradecemos muchísimo la llamada y no deje de seguir escuchándonos. Bueno, un abrazo para todos y hasta luego. Hasta luego, muy gracias. buenas tardes. Pues ahí estuvo la colaboración de nuestro gran amigo Sí, cómo no. don Martín. Y antes de ir a la caravana, rapidísimo, ¿por dónde le pudiéramos entrar para quien quiera conocer la vida y obra de Sor Juana? ¿Qué recomiendan? ¿Algún texto, algún poema en particular, algún almanaque, crónica, en fin? ¿Qué recomiendas, maestro? Bueno, lo que pasa es que hay muchos libros, ¿no? Pero lo más sencillo sí, para... las biografías más sencillas, es más, la de 50 centavos que te ven en la papelería, que son biografías también, éntrale por ahí. Sí, sí. A lo que quieras, porque lo que se diga, por mínimo que sea, te va a motivar alguna curiosidad. Claro, porque es tanto lo Sí, que se es puede decir tanto. de ella y bueno. Sí, perfecto. Maestro. pues hay videos, hay series. Sí. Yo le traería incluso algunas canciones, poemas hechos canciones. Yo le entraría por los sonetos, a la Sí. gente sugiriéndoles sonetos, son demasiado agradables, rítmicos, tienen sentidos filosóficos, amorosos, tienen todo. Entonces, y les van a gustar, ¿Qué hay que hacer? Pues solamente remontarse al contexto, porque para entender una obra literaria, pues hay que ubicarse en el contexto. Claro. Pero también disfrutar todo lo que le trae de contenido. Muy bien, pues con esas recomendaciones vamos a pasar ahora a algo que puede ser de interés de todo nuestro público. Viene la caravana, ya empezó la caravana artística Nezahualcóyotl Sor Juana, que tienes varios años participando. No sé si tú ya fuiste a Nepantla con la caravana en Pues su fui una momento. vez, pero... Y bueno, sí. cuéntanos cuál es el programa para este año. Bueno, ya iniciamos, pero obviamente el viernes estuvimos aquí en el Centro Regional de Cultura, en el auditorio. Vinieron jóvenes, vino también público en general, y lo interesante es que participaron músicos, poetas, declamadores, y también tuvimos la presencia de niños. ¿Quién organiza esa Jóvenes. caravana? Bueno, organizamos nosotros propiamente el Foro Cultural El Cocodrilo y Bien. el Foro Ave Fénix. O sea, ¿De dónde es el de Ave Fénix? es de Nepantla, Bien. con el maestro Refugio Valencia. Sí, saludos, maestro Refugio Valencia también. Va enviados hasta allá, hasta Nepantla. Ok. Tetlixpa es el municipio. ¿Cómo va el programa? Entonces ya empezaste el jueves. Hoy este programa es parte de Hoy estuvimos en la actividad. Universidad Pedagógica Nacional con el maestro José Alfredo, con alumnos de la licenciatura en Pedagogía y maestros. Y bueno, pues nos fue muy bien. Estuvo el maestro Suriel Martínez con una conferencia muy interesante hablando sobre Sor Juana Inés de la Cruz, el aprendizaje y el inconsciente. No la pudo terminar porque pues era una conferencia de 3 horas. Imagínate No. lo que da Sor Juana. Pero pues bueno, él comenzó hablando del contexto, de lo sucedido en la época, la economía, la geografía. Estábamos en plena colonia, por muy, favor. muy Sí, interesante. siglo XVII. Siglo Y XVII. bueno, el martes estaremos en las preparatorias Che Guevara y José Revueltas. Y Aquí en Ciudad Nezahualcóyotl, Ciudad Neza, ambas. sí, y también estaremos en el foro que está en Avenida Sor Juana y Chimalhuacán, Sor Juana y Chimalhuacán. Estaremos por la tarde, así que los invitamos. ¿El foro abierto? El foro Foro abierto. libre. No, el foro libre, que nosotros lo tuvimos un Que nosotros tiempo gestionamos en como- rebeldía. Que nosotros como poetas de construcción gestionamos para que le pusieran techo. Mm. Y bueno, pues la idea es que ahí se sigan haciendo actividades literarias, ¿no? Bien. Sobre todo porque está Sor Juana ahí, está El de la hora del foro, ¿a qué horas va a ser? ¿Martes? ¿A qué hora? más a las 6 de la tarde. 6 de la tarde, para que salga la gente y estén un buen rato conociendo la obra. Por ejemplo, en el foro, ¿qué hacen? ¿Música? Es ¿Teatro? un recital, propiamente combinamos música y poesía. Bien. Sí. Y charla también sobre Sor Juana. Y termino con esto, porque
Porque mira, a un gran hombre, una gran mujer se le recuerda un día y se le olvida el resto del año. Ujú. Sí, yo creo que vale la pena recordar a poetas, porque son un alimento al espíritu, pero además, ¿por qué aquí en esta zona? ¿Por qué está Nezahualcóyotl y Sor Juana? Pues abrevaron, vivieron en este espacio. Y bueno, Ciudad Nezahualcóyotl lleva el nombre de un poeta. Sí. Bueno, pues hay que abrevar. Qué afortunados, ¿no? Sí. Y pues mexiquenses los dos, fíjate. Pues sí, Estas es cierto. mientes Esa preclaras, es la idea. mexiquenses las dos. Sí. ¿No? Uno de Texcoco, la otra de Nepantla. Claro, con 300 años de diferencia, 200 y cacho, pero bueno. Y el 12 y el 12, exacto, cerramos, que es lo importante, a ver, cuéntanos. El 12 cerramos en Nepantla con un festival de todo el día, donde participan niños de las escuelas, se va a hacer una marcha, se hace una fiesta del pueblo, que tú dirás una fiesta pues, es pequeña, pero poco a poco va creciendo, ya tenemos 7 años, entonces nosotros pensamos que pronto vamos a lograr que se involucre todo el pueblo Ya. y que pues todos nos sintamos orgullosos de la poesía que vive pues, en esta Hay que zona. buscar la manera de que la gente lea a Sor Juana. Que lo lea, Porque que le guste. Habrá quien no sepa a quién estás homenajeando. Sí. Hay que acercarla. Tú, En fotocopias. justo, o- ¿cuál sería un buen programa de, por ejemplo, el mero 12? Y pensando que llegue pues mucha gente Sí. que tal vez nunca han leído a Sor Juana, pero tampoco queremos que por escucharla la primera dejen de leerla o de interesarse Claro, por ella. claro. ¿Cuál sería una buena Yo le selección, maestro? proponía que hiciéramos una publicación, un librito, una selección, una antología de la obra de Sor Juana. Sí. Para dentro de un año, por ejemplo, para Ya. obsequiarlo en escuelas o a Es quienes buena se acerquen idea, a ¿no? esto. Para la próxima caravana, lleguemos, ojalá podamos estar allá en Nepantla y tengamos un evento, un recital y regalemos esta Regalarlo edición. y comentarlo como si fuera una obra novedosa, ¿no? Que acaba de aparecer. Mira qué buena idea. Comentarlo, Pero ahorita estamos presentarlo. también involucrando a maestros. Ya Sí. los maestros están interesados en que sus alumnos declamen la obra de Claro, Ah, claro. Y en la declamación también va la familia, Que nada porque fácil. se integra para hacer un concurso, para Ese es otro, participar. hacer un Entonces, concurso. pues ya estamos trabajando. Es muy incipiente todo Sí. esto porque vas contracorriente, pero se está logrando. Se está logrando, lo pueden ir a ver cuando tengamos el recital aquí el martes. Sí. Y en Nepantla también, por favor, están invitados todo el día 12. Todo el día 12 pueden llegar allá. ¿Dónde lo hacen? ¿En un museo En de el sitio? es un foro al aire libre también, Ajá. se llama Ave Fénix, está frente a la escuela primaria Sor Juana Inés de Oye, ¿y le da respaldo en el municipio? No. Nadie, no, nada. tampoco acá. No, porque no, tampoco aquí. No, Tenemos qué pura gente triste, qué inculta. triste, qué terrible. Los malos Al gobernantes. contrario, Miren, mira, de veras, ni para- siquiera para tratar el tema porque es hasta darles Para darnos importancia, permiso pero del foro que le qué llaman triste. Frida Kahlo, bueno, bienvenido. Sí, me hicieron firmar un documento donde estoy entregando mi vida, mano. No, hombre, Sí, no puedo puedes. hacer esto, no puedo hacer nada, no puedo ni clavar un clavo. Y está bien, hay que cuidar el mobiliario. Claro. Pero un documento que tú dices, yo no firmo esto porque pues aquí me están declarando culpable. No puede ser. Pero bueno, pues ahí está la serie de actividades que vamos a tener con motivo de esta caravana. Y maestro, ya vamos a tener nuestra llamada Ajá. con nuestro compañero Fernando. Espero que ya esté listo y disponible para poder hablar con él. Fernando, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Hola, muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien y aquí nuestro compañero Abraham nos va a decir si en el audio se oye perfectamente bien. Todo bien, ¿verdad? Sí, sí. Oye, pues muy bien. Fernando, pues dinos que sí lees a Sor Juana. Empecemos por ahí. ¿O sí la has leído? Sor Juana. Sí. ¿Qué has leído de Sor Juana, Inés de la Cruz? O ya te puse nervioso con la pregunta. Sí, pues he escuchado muchas historias, aunque realmente una literatura en sí o una obra en sí no he leído mucho. No, hombre, sigue. He escuchado muchas historias, algunos poemas, algunas poesías, y realmente siento que pues fue una mujer que marcó un antes y un después tanto en la literatura como en la historia de México.
Lo dices muy bien, pero bueno, estamos hablando con Fernando Yair Gómez Salinas de Villacumatitlán, Chiapas, quien comenzó a escribir y dibujar desde los 7 años, envuelto en reconocimientos por su creatividad. Tomó la senda oscura de las películas y libros de terror y suspenso, géneros que le apasionan. En 2020 publicó su primera novela, Obsesión Escolar. Desde entonces ha participado en numerosos eventos culturales y académicos. Les voy a leer una sinopsis, por ejemplo, de uno de sus textos que se llama No desciendas, que dice: para Cintia, mudarse con su pareja iba a ser el comienzo de algo hermoso, pero se encuentra con un vacío desgarrador. Una tarde aparece un misterioso pastel en la puerta de la casa. La paranoia empieza a invadirla y poco después un video cae en sus manos. Una persona irreconocible asesina sin piedad a 2 niños. La escena es tan cruel que las imágenes quedan grabadas en su cabeza. A partir de ese momento, Cintia deberá enfrentar el descenso a la locura y a la posibilidad de que el asesino del video está detrás de ella. ¿Qué tal? Y luego el de Sin Colores. Richard está en constantes discusiones con su mejor amigo Anthony y su novio Evan. Cuando pensaba que nada podría empeorar, el pueblo donde vive entra en alerta cuando un par de chicos son encontrados dentro de una casa abandonada, tirados en un charco de sangre. Pronto se revelará que hay un asesino y Richard tendrá que cuidarse de él, pues está más cerca de lo que se imagina. Digamos que en este triángulo. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ahora sí te saludo sin agarrarte fuera del lugar con Sor Juana. ¿Qué cuentas? Eres muy joven para escribir. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Francisco, y a todos los que nos están escuchando. Pues es un gran placer estar pues en línea en esta llamada, en esta transmisión, y pues es un gran placer, la verdad. Creo que es la primera vez que estoy en sintonía con Ciudad de México y sus alrededores, así que pues aquí estoy a la disposición para la charla. Nos da mucho gusto, de verdad, platicar con un joven chapaneco. Ya nos darás más contexto. ¿Tú ahora sigues viviendo en Villacumatitlán o estás en Tuxtla? Sí, ahorita me muevo por el Soconusco, que son municipios de la costa de Chiapas. ¡Qué maravilla! Ahorita no tengo como que una localidad estable, porque sí he decidido andar por una pequeña gira literaria en algunos estados de la República, pero actualmente sí me encuentro en Tapachula, Chiapas. ¿Quién te está publicando como para que hagan esta gira literaria? ¿Con quién la estás haciendo? Sí, yo estoy publicando con la editorial Alma de Letras. ¿Es de allá de Chiapas? Alma de Letras es una editorial de Tuxtla Gutiérrez. Ah, qué bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo te está yendo? Cuéntanos. Sí, pues me está yendo pues muy bien. De hecho, como te comento, apenas estoy despegando. He tomado ahora sí que una importante decisión para pues ahora sí salir un poco de aquí de Chiapas, para también dar a conocer esta literatura que yo he escrito pues a otras partes del país. Y pues estamos todavía en el proceso de ir despegando poco a poco. Entonces, como te vuelvo a repetir, esta es una gran oportunidad y un gran salto también para mí, pues para esta carrera. Qué bien. Bueno, pues antes de darle la palabra a los maestros, que seguramente tendrán preguntas, son grandes conocedores, literatos, no tratamos tanto el género en la poesía, aunque quién sabe, Porfirio, ahorita nos dirás si desde la poesía hay algo parecido al terror, al misterio, entonces va a haber algún autor que nos recomiendes. Pero mi pregunta para ti, Fernando, es ¿cómo llegas a este género? Si antes habías escrito otro y después conoces y te encantó, o directamente le llegaste. A ver, cuéntanos. Sí, pues fíjate, bueno, entrando también, ya que estamos en la temática, me gusta creer a veces en vidas pasadas. Ya. Desde que yo tengo memoria, realmente yo me empecé a meter mucho en lo que es la escritura y el dibujo. Me llamaban mucho la atención
las caricaturas, los clásicos de Disney, y específicamente en aquellos que tenían villanos. Ya. Entonces, cuando yo empecé a ver estas caricaturas, a mí me llamaba mucho la atención la figura de los villanos. Por ejemplo, Cruella de Vil, de 101 Dálmatas, Úrsula, Anita. Y entonces yo también quería hacer una obra en donde yo tuviera un buen villano, un villano tan cruel y repudiado que tuviera que tener su merecido al final de la obra, de la película. Okay. Entonces yo empecé dibujando historietas, y recuerdo que mi primera historieta pues, se trataba de una mamá pájaro que tenía a su polluelo, y entonces el villano era un cuervo que se quería comer al pollo, y de alguna u otra forma pues siempre terminaba triunfando pues el bien. Sí. Incluso como comento, se me hace muy curioso pensar que desde temprana edad, como eso de los 4 o 5 años, yo tuviera esa necesidad pues de satisfacer tanto a mis lectores y a mis espectadores con un final para el villano, o sea, que tuviera un merecido o incluso su muerte. Entonces, para mí esa fue mi impulso por escribir, crear un buen villano. Al final, escribir para el bien. Bueno, maestro Porfirio. ¿Y quiénes serían, ya una vez metido en el mundo literario, ya no caricaturesco, quiénes serían los autores que empezaste a leer y que obviamente despertaron en ti el afán de escribirlo o de imitarlos tal vez, ¿no? Sí. Pues más que nada, creo que la típica respuesta también de todo autor de terror, pues sería Stephen King, con algunas obras como Carrie, Misery, y realmente también las novelas, novelas románticas, por ejemplo Jardín Invernal de Christine Hanna. Mi abuelo, que en paz descanse, él era poeta y escritor, y entonces él tenía una suscripción con la revista de Reader's Digest, creo que se llama. Sí, cómo no. Entonces a él le llegaban muchas novelas condensadas. Ajá. Entonces realmente mi gusto por el terror comenzó con las películas, y eso asociado con el interés de leer todo lo que a mi abuelo le llegaba, pues ahora sí que como que se mezcló, ¿no? Como que hubo una creación entre escritura e interés por el terror y el suspenso. Qué importante. ¿Perdón? No, qué importante el núcleo de la familia para despertar vocaciones. Claro. Maestro César Cedillo, ¿qué te parece nuestro autor invitado hoy? Pues muy interesante, y sobre todo que sea un joven interesado en la escritura, y además que esté difundiendo la obra, ¿no? Porque muchas de las veces pues hacemos una obra y la dejamos guardada y queda en el olvido. Sí. Yo creo que lo que está comentando, pues además de que puede estar leído, también puede ser llevado, no sé, a un tipo de obra, de serie o algo así parecido. Maestro Porfirio. Pues sí, me gusta mucho su respuesta a esta pregunta que hice. ¿Y qué obras serían las que te impactaron? Y además, pasado el tiempo, ¿te siguen impactando o ya consideras que solo su función se cumplió al iniciarte? Después ya pierden mayor sentido, ¿no? No sé. Sí. Pues una de las obras que sí marcó ahora como que un antes y un después, y que me hizo tomar la decisión de también fusionar la escritura con el dibujo, pues sería el famoso libro del Principito, porque como yo he comentado, igual me gusta dibujar. Entonces este libro pues venía con ilustraciones, y a mí me llamaba mucho la atención eso, y dije, bueno, entonces puedo sacar mucho provecho de este hobby que yo tengo, dibujando y escribiendo, y también libros ilustrados. Realmente, como he leído muchas obras así flash, no podría dar una respuesta clara, porque me quedo más como que con lo que significó para mí.
incluso no podría yo como que tener un autor favorito porque como digo, o sea, saco lo mejor de cualquier autor que yo me encuentre y prefiero quedarme con las mejores obras de cada uno de esos autores y así me quedo nada más con lo mejor que se puede buscando de donde sea, a todos se le puede sacar lo mejor. ¿Tus libros son ilustrados entonces, estos que has estado sacando? Sí, el último libro que se llama No Desciendas es una obra con ilustraciones. Es la primera obra que yo saco así con ilustrada y sí está hecha con dibujo digital que bien. yo hice en mi propio celular. ¿Cuál es tu formación entonces, Fernando? ¿Más de diseñador gráfico que de escritor o qué? Pues yo creo que ambas partes, porque al final de cuentas son herramientas que me han servido porque incluso yo he llegado a editar mis propias portadas, contraportadas, diseño y me ha ayudado mucho a ambas partes. Tú eres formalmente, ¿cuál es tu formación? ¿Qué estudiaste? Pues actualmente me encuentro estudiando la carrera de pedagogía. Bien. Tengo finalizado el bachillerato. No, bueno, aquí nos acompañan dos grandes pedagogos, los maestros Porfirio y César Cedillo, formadores de innumerables generaciones y también hasta en el posgrado, así que te estás escuchando con mucho interés esta parte. Sobre todo, yo quiero preguntarte algo, si estas temáticas, por lo que leía de la sinopsis, se ven muy, me remiten a planos de vida muy cercanos a nuestra cotidianidad, cuadros vivos que están cerca de nosotros. Eso que cuentas parece que puede pasar en cualquier colonia, en cualquier barrio. ¿Es así que te llegan a ti las historias? Es decir, ¿las estás encontrando en esa cotidianidad o es dado a ti hacer un esfuerzo de mucha imaginación o te basta con la realidad que vivimos un país como este? Sí, pues realmente todo lo saco de lo cotidiano. Sí. La obra de Sin Colores sí está un poquito americanizada porque sucede en un pueblo norteamericano. Pero la novela de No Desciendas sí está ligado a una experiencia personal que yo tuve. Como en la sinopsis se puede leer, se trata de una chica que se había apuntado para tener una relación, pero que al final no funciona. Se llega a quedar sola en casa y empieza a vivir una paranoia extrema, empieza a tener delirios, alucinaciones, pesadillas. Entonces, yo viví una experiencia así y de esa experiencia yo saqué para lo mejor y exploté, saqué toda la creatividad que yo tuve para sacar una historia de ahí. Entonces yo siento que el terror más extremo se encuentra en todos los días en todo México. Qué buena conclusión, ¿eh? La verdad, qué buena conclusión. Y bueno, ya para finalizar, ¿dónde podemos conseguir más de tu obra? Si la vas a tener en línea o vas a venir pronto aquí a la Ciudad de México o los alrededores donde vayas a tener una presentación y podamos invitar a la gente y conozcan tu obra o ya la están distribuyendo en alguna librería aquí. Cuéntanos. Sí, estas obras se encuentran actualmente en Amazon y Google Play Books. Okay. Pero ahora que si Dios lo permite, pues sí, próximamente estaremos, estoy tratando de encontrar una presentación tanto en Puebla como en Ciudad de México. Entonces yo invitaría al público y pues a todo el equipo de NASA Radio a que pues nos sigan también en nuestras redes. Me encuentro en Facebook como Fernando Yair GS. Y pues ahí van a encontrar las noticias más actuales de los próximos eventos que yo pudiera tener. Y porque la verdad también me va a dar muchísimo gusto y me ayudaría bastante que nos pudieran acompañar y más que nada pues dar difusión a esto, porque como siempre digo, no se trata de mí, sino se trata de hacer un México lector y que todos lean y se interesen por la lectura y que encuentren en la lectura un pasatiempo extraordinario. Pues ahí está nuestra comunión de intereses, compañero, por eso nos dio mucho gusto cuando nos llegó tu recomendación.
hablar contigo y expandir las fronteras también de este programa. Y pues aquí tienes una mesa dispuesta, que sigamos conversando contigo, ya nos dirás más noticias. Repite por favor tu red social o redes sociales. Sí, me encuentran en Facebook como Fernando Yair GS. Okay. Y ahí vamos a estar subiendo pues cualquier noticia que trate sobre la presentación o la difusión de tanto de mis obras como también de la de cualquier autor. Yair con H, ¿verdad? ¿Perdón? Yair con H. Sí, Yair con H, Yair, Y-A-H-I-R. Muy bien, maestros. Sí. ¿Algún saludo, comentario? No, pues felicitarlo, por supuesto. Hace falta que los jóvenes mexicanos se acerquen más a la literatura, indudablemente. Decía alguien aquí en este programa que si los malos gobernantes que ha tenido México fueran grandes lectores, no habrían sido tan malos gobernantes. Totalmente de acuerdo, compañero. Bueno, y la literatura de terror pues es una alternativa que puede gustarle mucho a los jóvenes. Así Cierto. Que, pues esperemos que estos libros, Fernando, pues tengan éxito, y bueno, pues te esperamos aquí en la Ciudad de México y también en Ciudad Nezahualcóyotl. Cuando vengas, están aquí las puertas abiertas. Claro. De la radio y de los Poetas en Construcción y del Cocodrilo. Muy bien, pues mucho éxito, agradecemos esta charla contigo y que te va muy bien en todo lo que viene. Sí, muchas gracias, al contrario, estoy muy agradecido por el espacio y por esta comunicación. Espero que pues podamos encontrarnos algún día en algún evento literario para compartir las letras y lo que sea que tenga que ver con la literatura y la cultura de nuestro país. Así será, el arte todo lo puede, compañero. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias. Y buen provecho, si todavía están allá en Chiapas echando tacos. Sí, también, pues maestros, ya estamos llegando al final de nuestra emisión, pero nos gustaría mucho dejar una invitación a leer la obra de Sor Juana, tal vez leyendo exacto. Hay un poema del maestro Porfirio García Trejo dedicado a Sor Juana. Qué difícil ha de ser, porque miren, ¿quién se puede atrever a escribirle algo a alguien que no conociera? Hay que conocerla para escribir, ¿no? Pero además arriesgarte a llegar por lo menos a su nivel. Solo Porfirio. No tuve ese. No, yo creo que el maestro Porfirio sí va a llegar. Vamos a escucharte. Se llama Último Sueño y dice... mira, primero sueño, último sueño. Qué bárbaro. Provocador si eres. Porfirio Góngora. Sí. Dice: soñé que Sor Juana enseñaba el náhuatl a los muertos, que daba su instrumental científico a los pobres, que su cultura originaba un país mestizo de hombres rebeldes y creativos, que entintaba su pluma con la sangre mexica que de su propio corazón brotaba, que Jesucristo volvía a la tierra para liberarla de la Inquisición, que la beatificaba porque sabía sanar la incredulidad a los estúpidos, que escribía en nuestra piel un nuevo sueño, que con su hábito formaba otra vez la primera universalidad de México. Me encantó. ¿Sí? Lenguaje Espero florido, que eso diga Sor Juana, ¿no? Referencias muy explícitas a lo que hace Sor Juana, lo que provoca. Hombre, la verdad es que es un gusto. Pues con este poema, maestro César, nos vamos y haz una invitación reiterada a tu siguiente evento, el siguiente evento que hay de la caravana. ¿Cuándo y dónde? El martes a las 6 en Avenida Sor Juana y Chimalhuacán, en el foro al aire libre. ¿Tú vas a estar ahí, Porfirio? Pues yo creo que sí. Pues seguramente sí. Y leyendo a Sor Juana, ¿sabes qué? Perdón por lo que voy a decir, popularizándola, si es eso, posible. sí, ¿cómo no? Sí. Pues compartiéndola, disfrutándola. Divulgándola. Sí, es correcto el término. Pues, amigas, amigos, hemos llegado a la emisión, una emisión más de En Su Tinta Radio, en esa radio, 97.3 del FM. Próxima semana, no se lo pierda, vamos a tener una mesa igual de rica como esta, ya le diremos de qué va, porque la literatura es inmensa. Sí, ya vieron. Mucho para dar. Y que nuestro compañero Daniel Samperio haga su cápsula y la lea. Daniel